pero yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo, son de las bacterias olvidadas, de las bacterias subdiagnosticadas, ignoradas, y que lamentablemente están cumpliendo pues, con situaciones que podemos relacionar hasta con el problema del cambio climático. O sea, este cambio climático está generando una serie de cambios en los patrones de comportamiento de muchas enfermedades, y esto se evidencia particularmente con las riquezas debido a la participación de vectores en este caso, y particularmente resulta de interés la cuestión relativa a las garrapatas. ¿Será factible apagar la luz en esta zona para mejorar las características de esta cosa? Bueno, entonces, como les decía, las rickettsiosis, particularmente la rickettsiosis y todas las enfermedades transmitidas por vectores, están tomando auges, están consideradas como enfermedades emergentes, o en algunos casos como enfermedades que vienen reemergiendo, y el grupo que genera este tipo de problemas tiene características muy particulares. Aquí vean un listado de enfermedades asociadas a vectores, y entre ellas pues vamos a hablar de la erliquiosis, vamos a hablar de varios tipos de erliquiosis, de la fiebre amarilla de las montañas rocallosas, que es toda una leyenda de esta cuestión, pero también vamos a hablar de los diferentes tipos de tifo, que curiosamente, o sea, siguen subdiagnosticados, sigue siendo una situación muy especial, o sea, que pues, forma parte incluso de nuestra historia. Hace 3 años se festeja el centenario de la Revolución, y probablemente en el caso de la Revolución hubo más muertos por enfermedad, entre ellas el tifo y la influenza, que por balazos, ¿sí? que minaron muchísimo la salud de los mexicanos, y que a diferencia de lo que ocurre ahora, no se contaba con los medicamentos, de manera que la gente que enfermaba se morían como moscas, y no había forma de hacer algún tipo de prevención. ¿Sí? Entonces hay una gran cantidad de enfermedades, muchas de ellas están relacionadas con los vectores, y el primer elemento que tendremos que considerar son bacterias. Se trata de bacterias intracelulares. Aquí hay que recordar, son necesariamente intracelulares debido a que solamente presentan una envoltura y los ácidos nucleicos DNA y RNA, de manera que tendrán que utilizar a una célula hospedera como el alojamiento para llevar a cabo todas sus funciones, y se ven en la necesidad de transferirse por un contacto íntimo célula-célula. De hecho, ya está demostrado el hecho de que la propia bacteria puede modificar el comportamiento de las células para hacer un contacto muy íntimo entre esas células y favorecer la transmisión. Son rickettsiales, y aquí la primera cuestión son de tipo gram negativo, presentan un gran pleomorfismo. Esto que implica, o sea, presentan formas variadas. Va a ser muy difícil que se pueda llegar a una identificación por morfología, y en razón de esto hay que hacer uso de pruebas inmunológicas y ya de pruebas de biología molecular para ser más certeros en este sentido, y esto hace que no sean muy fáciles de detectar. Habrá una afinidad por células fagocíticas. De hecho, este es uno de los elementos muy interesantes. O sea, estamos acostumbrados a pensar o a considerar el éxito de una célula fagocítica en el procesamiento de un elemento extraño. En este caso, las bacterias tienen propiedades que permiten impedir la formación de un fagolisosoma para ser procesadas, y de ello depende que se desarrolle la infección. Y la otra cuestión, bueno, o sea, puede haber otros tipos de células sustrato. De hecho, aquí vamos a citar dentro de las riquezas anaplasma marginal, por ejemplo, que utiliza eritrocitos como células sustrato. Pero la otra parte aquí, con respecto a las células hospederas, incluye a las células de tipo endotelial. De hecho, prácticamente todo lo que son agentes causales de fiebres manchadas, el elemento clave aquí son las células endoteliales. Lo que hacen estas bacterias es provocar alteraciones en las células, destruir las células, promover fenómenos de coagulación asociados a los capilares, que son los que hacen que se desencadenen las lesiones características de mayor o menor grado. Entonces, ese es un elemento clave en la evolución de estos organismos. Y uno de los elementos que vemos en esta diapositiva es la formación de las microcolonias. O sea, de hecho,
estamos en bacterias, las bacterias tienden regularmente a formar colonias, en este caso se trata de bacterias intracelulares, de manera que esta sería la forma de formar estos acúmulos. Y algo que resulta aquí sumamente interesante es esto que aparece en nuestro último letrero. A nadie le enseña nada sobre riquezas, o sea, pasan de noches más. Las riquezas son como una leyenda urbana, ¿sí? Que dicen, forman parte de la historia, en algún momento fueron un problema y pues se vive en esa circunstancia, y de hecho esta situación es tan tangible que en la escuela en la que yo trabajo me costó, no sé, tal vez 2 años convencer a los bacteriólogos de que esto era un problema y de que estamos inundados de ese problema, y que todo está relacionado con el movimiento de los vectores y también con el movimiento de la gente y de los animales. Yo creo que ahora más que nunca el concepto de la globalización es una realidad, ¿sí? Fácilmente nos podemos desplazar miles de kilómetros en un día, y así como nos desplazamos nosotros, se desplazan los animales y se desplazan los vectores incluso. Entonces esta es una circunstancia que acerca el desarrollo de las enfermedades, y pues vivimos en una ignorancia en este sentido, tanto en la parte de medicina humana como en la parte de medicina veterinaria, ¿sí? O sea, cuesta esta cuestión. Bueno, entonces estos organismos ya han sido estudiados, ya se han establecido clasificaciones que nos permiten tener una idea más clara, más razonada de cómo están agrupadas, y de hecho esto ha llevado a que se reestructuren algunos de los géneros, como por ejemplo el género Anaplasma, donde ya está Anaplasma platis, por ejemplo, está Anaplasma phagocytophila. Y de ellos, si pensamos en la parte de humanos, pues resulta de importancia Rickettsia tichy, Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii. Y aquí vamos a tener que empezar a pensar en algo, y aquí por eso es tan importante que estén los veterinarios, en el caso de Ehrlichia canis. ¿Sí? Hasta el momento, o sea, estoy seguro que hay veterinarios manejan casos de erliquiosis, es una situación ya cada vez más común, pero recientemente se ha estado ya trabajando, y esto lo comentamos hace un momento con la doctora, en el enfoque sonótico. Entonces ya hay al menos un trabajo bien estructurado con respecto a Ehrlichia canis, en el que ya se demostró que no solo es un parásito de los perros, que igual es leyenda urbana, nos dijeron, no sé, 2 minutos en el curso de bacteriología, existe algo que se llama Ehrlichia canis, y que vayan ustedes a saber dónde está y cómo se comporta. La cuestión ahora es, se ha demostrado que Ehrlichia canis puede infectar al humano, y hay un trabajo ya en Sinaloa bien estructurado, en el que demostraron que los veterinarios que manejan estos animales, el caso de Ehrlichia, que los peluqueros que trabajan en estéticas con estos animales se infectan, y que los dueños de los perros también se infectan. Entonces aquí hace un momento lo platicamos. Para mucha gente que está haciendo, por ejemplo, la estética, la venganza es despedazar las garrapatas con una máquina, cortarlas, hacerlas pomada. Y eso es una absoluta idiotez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque considerando el potencial que tienen las garrapatas como vectores, una garrapata puede ser un cóctel de agentes infecciosos. De manera que si existe alguna solución de continuidad o de alguna manera hay contacto con mucosas, esto puede promover una infección. Entonces una cosa tan tonta de seguir este tipo de comportamiento representa un problema. ¿Sí? Y la otra cuestión es, de acuerdo con los vectores, pues los vectores pueden adaptarse perfectamente a animales silvestres. Aquí vamos a hablar de las 2 primeras etapas en la garrapata, que se desarrollan en ratones. Y esto puede hacer que la garrapata se vuelva un organismo doméstico o peridoméstico, así que las zonas periféricas a las casas pueden estar invadidas y eventualmente las garrapatas entran e interactúan con los hospederos. De hecho, seguramente algunos de ustedes conocen la experiencia de Baja California y Mexicali. Un problema asociado a un disparo en la temperatura hace que se modifique el comportamiento de la garrapata, y la garrapata se vuelve más antropofílica que zoofílica.